Estamos. Buenos días, queridos alumnos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con la metodología científica, y eso lo vamos a usar en este año, sobre todo cuando nosotros vamos a realizar nuestros proyectos de ciencia para que podamos ponerlo en práctica el día que tenemos que presentarlo ante nuestro colegio y ver qué calidad de trabajo han realizado ustedes y qué tipo de investigación han utilizado. Para esto sabemos que hay dos tipos de metodología, que es la empírica y la científica. Hoy día solamente vamos a hablar acerca de la metodología científica y comenzaremos hablando acerca de las hormigas. Como todo ser vivo, las hormigas cumplen su función en el ecosistema, airean el suelo, lo que resulta muy beneficioso. Además, las hormigas son consumidoras de desechos, actúan como un control de plagas en ciertas plantas y enriquecen la composición de los suelos con los desperdicios que acumulan ordenadamente en sus nidos subterráneos. Sin embargo, estudios realizados en Chile han determinado que estos insectos también podrían ser nocivos para la salud humana. De tanto deambular de allá para acá buscando alimento, la pequeña hormiga doméstica se pasea sin distinción por basureros, baños, almacenes, cocinas, dormitorios, por lo que podrían transportar bacterias capaces de enfermar al ser humano. Ahora veremos cuál es el concepto de ciencia, porque si hablamos de metodología científica, necesariamente tenemos que comenzar definiendo qué es la ciencia. La ciencia es el conocimiento especializado que ha sido adquirido sistemáticamente a través de objetivos observables y honestos. Pero la ciencia también se clasifica. Tenemos dos tipos de clasificación de la ciencia. El primero es según Mario Bunge, es un físico matemático argentino, quien dice que la ciencia se puede distinguir entre ciencias exactas, que son las matemáticas, y la lógica, y las ciencias no exactas, que son el resto de las ciencias. Esta es la primera clasificación. La segunda clasificación es según Rudolf Carnap. Es un epistemólogo alemán, discípulo de Einstein, naturalizado estadounidense, y clasificó a la ciencia de la siguiente manera: ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias formales. Las ciencias sociales es una disciplina que se ocupa de los aspectos del ser humano, cultura y sociedad. El método depende de cada disciplina particular, que podría ser administración, antropología, ciencia política, demografía, economía, derecho, historia, psicología, sociología, geografía humana, trabajo social y otros. Las ciencias naturales es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de la naturaleza, astronomía, biología, física, geología, química, geografía, física y otras. Y por último tenemos las ciencias formales, que estudian las formas válidas de razonamiento por inferencia, como la lógica matemática. Muy bien, esos son los dos tipos de clasificación de las ciencias. Pero necesitamos saber qué cualidades debe tener un buen científico. Y las cualidades son las siguientes, jóvenes. Un científico tiene que ser un buen observador. También tiene que ser muy curioso. Tiene que usar el método científico. Tiene que saber trabajar en grupo. Tiene que ser honesto y tiene que tener buen sentido de protección y conservación de la naturaleza. Muy bien, ahora veamos qué es el método científico. Es el conjunto de pasos que usa el científico para llegar a la verdad. También se puede definir como camino que usa la ciencia para llegar al conocimiento veraz. ¿Qué ventajas tiene el método científico si lo usamos? Las ventajas son las siguientes. Conduce a la generación de más conocimiento objetivo. Para que pueda tener un conocimiento objetivo,
basado en lo que ve, en lo que es real. También puede formularse mediante razonamientos y estructurarse como reglas o leyes generales que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias. ¿Qué pasos usa el método científico? Hasta ahora no existe un único método, pues la ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos. Según Francis Bacon, definió el método científico de la siguiente manera. El primer paso, observación. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o un fenómeno para estudiarlo y describirlo mediante el lenguaje científico, tal como se presenta en realidad. Puede ser ocasional o causalmente. Segundo paso, planteamiento del problema. Como consecuencia de las observaciones, de su propio razonamiento, de las preguntas que ha formulado y del objetivo científico que se ha planteado, el investigador selecciona el problema que será el motivo de su investigación. Tercer paso, la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una respuesta anticipada que se da como una posible solución de un problema. Esta hipótesis surge al tratar de explicar un problema, pero debe verificarse con la experimentación. Entonces el cuarto paso es la experimentación, que consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o se deseche. Experimentar significa reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Quinto paso, análisis. En esta etapa tomamos nota de lo que sucedió en cada prueba. Lo analizamos teniendo nuestro motivo de investigación. Se logra demostrar o refutar la hipótesis. Siguiente paso y el último, la conclusión. En esta etapa surge, primero, la teoría, que es una declaración parcial o totalmente verdadera, verificada por medio de la experimentación o de las evidencias y que solo es válida para un tiempo y un lugar determinados y es la que está sujeta a cambio. Quiere decir que una teoría puede cambiar en un tiempo determinado. Y también la conclusión en la conclusión podemos tener la ley. La ley es permanente e inmutable. Es comprobable en cualquier tiempo y espacio. Y la ley no está sujeta a cambios como sí lo está la teoría. Bueno, con esto hemos terminado el tema del método científico. Queridos jóvenes, espero que esto les pueda ayudar y les pueda servir para que puedan realizar su anteproyecto. Muchas gracias.